Bienvenidas y bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer de las y los diputados mexicanos que esta semana, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, participaron en un intenso debate sobre la situación que guarda el país al abordar dentro del apartado de la agenda política el tema titulado El superpeso mexicano. A propuesta del Partido del Trabajo, las y los legisladores, reunidos este miércoles 21 de junio en la sede del Senado de la República, ponderaron los pros y los contras de la evolución cambiaria que ha experimentado el peso mexicano frente al dólar en este sexenio, comparando ese comportamiento con gobiernos anteriores. Fue una deliberación parlamentaria que permitió confrontar las diversas visiones que respecto al desarrollo económico y social tienen las instituciones partidistas con representación en el Poder Legislativo. Uno de los puntos más polémicos en la discusión fueron las causas. De un lado, senadores y diputados del PT, Morena y Partido Verde Ecologista de México sostuvieron que el superpeso es resultado hoy de un manejo responsable e inédito de la economía mexicana por parte del titular del Poder Ejecutivo Federal, logrando incluso, dijeron, romper la sincronicidad que su empuje había tenido con la economía de Estados Unidos, y que ello está permitiendo una redistribución de los ingresos que irá modificando progresivamente la estructura de desigualdad que ha caracterizado a la sociedad mexicana. Otras fueron las explicaciones de Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, cuyos legisladores atribuyeron la actual condición cambiaria del peso mexicano a un fenómeno económico global y a la recomposición de los encadenamientos productivos que se dan actualmente en Norteamérica con la reubicación de inversiones y empresas transnacionales. Alertaron que la situación de la moneda mexicana también conlleva riesgos para las importaciones y exportaciones, alterando la balanza comercial, y en abono a su argumento de que el llamado superpeso no es evidencia de una mejora económica, se refirieron a los índices de la inflación en los productos de la canasta básica, al desabasto de medicamentos e insumos en el sector salud y al incremento en los niveles de pobreza. Al respecto, se dio un debate en torno a los porqué de las cifras reportadas por el INEGI y el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Sociales, el Coneval. Las y los diputados que defendieron el manejo de la economía por parte del gobierno explicaron que lo relevante es que la redistribución de los ingresos mejora gracias a las transferencias y que la pandemia golpeó en todo el mundo la mejoría en las condiciones de movilidad social, particularmente en las generaciones más jóvenes. Las y los legisladores que cuestionaron las políticas gubernamentales señalaron que en los hechos se experimenta un estancamiento en el acceso a la mejoría de las capacidades en educación, salud y desarrollo. Vamos a la crónica de ese debate. Al respecto, el diputado Hamlet García Almaguer resaltó que actualmente la situación económica es resultado de la adecuada implementación de la política del gobierno federal. El aumento de la pobreza en algunas regiones del país se debe principalmente a la crisis que se generó a partir del COVID. Y ese es un impacto que existe a nivel mundial y que se genera, claro que sí, y que se genera en todas las clases sociales, que se genera en todos los países del mundo. Ese fenómeno, senadora, es enunciado por uno de los grandes economistas de nuestra actualidad, Thomas Piketty, como la precarización. Y esa precarización afecta principalmente a mi generación. Por su parte, el diputado Jorge Triana Tena destacó que hay un peso sólido porque se cuenta con un Banco de México completamente autónomo, y eso no es imputable a ningún funcionario de este gobierno. A nosotros no nos preocupa ni nos enoja el superpeso. Lo que nos preocupa y nos enoja es la superpobreza que hay en este país. Eso sí nos enoja. 4 millones de nuevos pobres, 3.8 millones de nuevos pobres desde que inició este gobierno. ¿Y saben por qué? Les voy a decir por qué, y también es para que tengan la información, porque parece que no lo entienden. Es porque durante la pandemia no se tomaron medidas contracíclicas, así se llaman. Medidas contracíclicas para fomentar que no se perdieran empleos, que no quebraran empresas.
La diputada Alma Carolina Vigiano Austria resaltó que el tema de la paridad peso-dólar está relacionado con la macroeconomía, no con decisiones que tienen que ver con este gobierno. El peso está fuerte, pero las tasas de interés de tarjetas bancarias y para adquirir un crédito hipotecario se han elevado enormemente, empobreciendo más a las familias. Si el peso está fuerte, ¿por qué el precio de los alimentos no disminuye? Teniéndose incrementos de hasta 12 o 13%, ante lo cual las familias compran ahora productos más caros si importamos tantos insumos. En tanto, el diputado Jorge Luis Llave Navarca expuso que la condición en la que se encuentra la divisa nacional es una parte del buen panorama económico que ha construido la actual administración federal. Es necesario resaltar la fortaleza que ha alcanzado nuestra moneda, la cual ha sido destacado por diversos analistas a nivel internacional, porque sin importar las olas de incertidumbre como la generada por la continuación del conflicto en Europa, nuestro peso ha resistido y no pasa de la barrera de los 18 pesos por dólar. El diputado Reginaldo Sandoval Flores externó por qué considera que actualmente se tiene una situación económica adecuada. Finanzas externas sanas. El 3 de septiembre de 2021, las reservas internacionales en poder del Banco de México sumaron 205.559 millones de dólares, lo que implica un máximo histórico, la segunda del año y de manera consecutiva, y un incremento semanal de 168 millones de dólares. El diputado Jorge Álvarez Maínez afirmó que el dólar está barato porque hay muchos, lo que tiene connotaciones positivas y negativas, entre ellas las remesas en niveles elevados, el crimen organizado, fuente grande de ingreso de dólares y por inversión extranjera directa. ¿Por qué entran dólares a México? ¿Por qué hay tantos dólares en México? Por 4 razones. Una muy negativa es porque en México tenemos las tasas de interés muy altas. Esto se refleja en altas tasas para el crédito al consumo, en las tarjetas de crédito, el crédito hipotecario, poco acceso al crédito del sector productivo. Y eso hace que quienes pagan tasas de interés de 4% en Estados Unidos prefieran traerse los dólares a México. No es positivo para los mexicanos. El diputado Marcelino Castañeda Navarrete señaló que la recuperación del peso no se debe a la buena política y cuestionó a la mayoría parlamentaria por hablar del superpeso. Se quieren engañar y engañar al pueblo. Buscan creer que nuestra moneda está en recuperación. No quieren entender ni reconocer que vivimos en un régimen económico fallido. No quieren reconocer que la recuperación del peso no se debe a la buena política de este gobierno y que más bien se debe a condiciones que nada tienen que ver con la política económica de nuestro país. Las y los legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión guardaron minutos de silencio en memoria de Nino Canún, periodista y comunicador, quien falleció el miércoles a la edad de 82 años, y por las personas fallecidas en el extinto bar News Divine, en el marco de su 15º aniversario luctuoso. El martes 20 de junio, las y los legisladores que integran la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación se reunieron en el Palacio Legislativo de San Lázaro, aquí, para conmemorar el Día Mundial de los Refugiados, con un foro en el que fueron señalados los retos del desplazamiento forzado interno en México, destacando el llamado a un exhorto al Senado de la República para que ahí se discuta y se apruebe la minuta que para afrontar ese problema le envió la Cámara de Diputados hace 3 años. El presidente de la comisión, el diputado Alfredo Vázquez Vázquez, abonó en esta petición a las y los senadores para que avalen la Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno. Y es que este instrumento se considera indispensable para dar respuesta a los reclamos de justicia
de las personas que han padecido y que padecen este fenómeno, que según ese ordenamiento legislativo se origina por al menos 14 causas. Destacan la violencia criminal, proyectos de desarrollo, fenómenos naturales, conflictos agrarios e intercomunitarios. El dictamen elaborado y respaldado por las y los diputados en 2020 plantea un marco jurídico que busca pacificar las regiones de donde de manera forzada, al margen de su voluntad, las personas son desplazadas y donde impera la ingobernabilidad. Se trata de una legislación que se alimentó de normas internacionales en materia de derecho humanitario. En el foro se habló de los casos donde comunidades indígenas han sido no solo despojadas de sus territorios, sino también de sus raíces, de la memoria ancestral que estos resguardan y de la gravedad que entraña en cualquier modalidad el desplazamiento forzado con la pérdida del patrimonio y la identidad comunitaria. Las estimaciones numéricas existentes advierten que entre 260,000 y 357,000 mexicanos se han visto obligados a dejar sus hogares por múltiples circunstancias. No es, sin embargo, un problema del pasado. Hoy, en curso, se calcula que cada día 38 personas dejan su lugar de residencia. Veamos parte de este foro. El día martes 20 de junio, la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación de la Cámara de Diputados llevó a cabo el foro Los retos del desplazamiento forzado interno en México, con el objetivo de abordar esta problemática y las propuestas para combatirla desde el legislativo. El presidente de la comisión, diputado Alfredo Vázquez Vázquez, hizo énfasis en que es necesario seguir visibilizando estos temas, ya que la manera de solucionar la violencia es dialogando. Entre todos podemos impulsar esta causa, puesto que con esta propuesta de ley general que pretende reconocer legalmente el desplazamiento forzado interno, esta propuesta de ley contempla normas internacionales en materia de derechos humanos y de derecho humanitario, y dada su naturaleza jurídica de esta propuesta de ley, incidirá en los diferentes niveles de gobierno del Estado mexicano. Al moderar la Mesa 1, Estado actual del desplazamiento forzado interno en México, el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez comentó que las y los legisladores deben trabajar para que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR por sus siglas, reciba mayor presupuesto. Pues vamos a hacer ese llamado fuerte, porque de nada sirve que esté la ley si la COMAR sigue recibiendo el presupuesto de hace 5 años, cuando el número de refugiados ha crecido exponencialmente, y ahora imagina si le agregas a los desplazados. Entonces es inviable, o sería letra muerta nuestra ley, suponiendo que la aprueben allá, si no sensibilizamos a Hacienda. En su intervención, la diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra comentó que existe un gran problema de crisis humanitaria. La mayoría de los desplazamientos son en las comunidades indígenas, y estos desplazamientos son a partir de territorios para la explotación de esos recursos naturales. Sí, es cierto, también hay violencia causada internamente entre una comunidad y la otra, pero la mayoría son como consecuencia para proyectos, etcétera. La diputada Gabriela Sodi, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, comentó que el desplazamiento forzado ha impactado en la vida de quienes migran por cuestiones de seguridad o para obtener mejores condiciones de vida. La vulnerabilidad y la pobreza estructural agravan las condiciones de las personas víctimas de desplazamiento forzado, sin dejar de mencionar que afectan otros derechos como los civiles, los constitucionales, la seguridad y la libertad de residencia, el derecho a tener una vivienda, así como sus derechos políticos, que son de lleno afectados, sociales y los culturales de las personas víctimas de desplazamiento forzado.
En la Mesa 2, Marco Jurídico del Desplazamiento Forzado Interno, la propuesta de la Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, el diputado Fernando Marín Díaz expresó que el objetivo de la ley es hacer justicia social a los siempre injusticiados de los pueblos indígenas y campesinos, ya que las víctimas del desplazamiento regularmente son pobres. Así lo señaló. Más de 71 millones a nivel mundial, más de 6 millones de desplazados en América Latina y más o menos 375,000 desplazados forzados en este país, que tenemos que resolver un problema fundamental que es de justicia social. También el martes 20 de junio, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento se reunió con integrantes del Consejo Nacional Agropecuario para revisar su solicitud de mayores recursos en el próximo presupuesto de egresos y su propuesta de crear un fondo de infraestructura hidroagrícola. Las y los diputados conocieron además de un proyecto de tratamiento de aguas residuales con tecnología a base de bambú, como una alternativa para comunidades agrícolas, municipios y cuerpos de agua en el país. Se habló del déficit que hay en este tipo de plantas y de cómo cerca del 70% de las existentes tienen problemas de mantenimiento en los gobiernos locales. Las y los legisladores hablaron de requerimientos específicos por problemas de agua en Tijuana, en Tamaulipas, Estado de México y Chihuahua. La comisión también aprobó prorrogar la discusión de 11 iniciativas que reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, presentadas por legisladores de diferentes grupos parlamentarios, mismas que serán enviadas a la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, para contar con el análisis técnico-jurídico de cada una. Se espera recibir este reporte la próxima semana. Veamos parte de esta sesión. Al respecto, el diputado Héctor Mares Cosío hizo la invitación a los integrantes de dicha empresa a realizar un foro con visión binacional para abordar el tema y su tratamiento. Yo soy diputado de Tijuana, Baja California. No sé si conozcan, tenemos un problema muy grave ahí, porque ya se volvió un problema internacional. Las aguas residuales que genera Tijuana, que no son tratadas, se van al mar y contaminan tanto nuestra costa mexicana como a nuestros vecinos de Imperial Beach. Ya la alcaldesa pidió a su gobierno declarar zona de desastre con este tema. En tanto, la diputada Leticia Cepeda Martínez refirió que el asunto de las plantas de tratamiento de agua en el país no es menor, ya que casi un 70% no funciona y el Estado de México es ejemplo de ello, por lo que la demanda de los alcaldes requiere mayor inversión, pero el argumento de Conagua es que primero funcionan para después otorgarles presupuesto. A mí eso no se me hace congruente y yo lo he puesto precisamente que tenemos que ir con otras tecnologías y escuchar hoy esta tecnología que podemos estar hablando de un 35-40% más barato y más para los municipios rurales, que tenemos un montón, ¿sí? en este México. Yo creo que es una muy buena propuesta, porque esta agua tratada en los municipios rurales la podemos canalizar a los sistemas que ya hablamos también en tecnificación de riego. Por su parte, el diputado Juan González Lima pidió a la comisión hacer un punto de acuerdo para exhortar a la Conagua a que cumpla con el tratado, pues es el organismo responsable de ello. Y la gente de Texas ya no quiere que el agua sea por ciclos, porque siempre están batallando. De 1995 ellos están batallando con el tema del agua y no pueden recuperar la parte que el tratado le corresponde a Estados Unidos. Y de alguna manera nosotros como Tamaulipas estamos siendo afectados porque a nosotros tenemos una parte del río Falcon donde ellos pueden tomar el agua y de lo demás no lo pueden tomar en ningún lado. Entonces ellos como Estados Unidos ya nos están pidiendo que demos nuestra cuota del agua cada año, ya no cada 5 como normalmente se hacía.
La segunda comisión de la Comisión Permanente, responsable de los asuntos de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, aprobó este martes 20 de junio por unanimidad el nombramiento de Alejandro Alday González, su ratificación como embajador en Suecia, Letonia y Lituania. También por unanimidad ratificó la designación de Cristian Tonatiuh González Jiménez como cónsul general de México en Sacramento, California, en Estados Unidos. En los dos casos, se trata de cargos designados por el Ejecutivo Federal y que en tiempos de receso legislativo deben ser analizados por las y los diputados y las y los senadores que integran esta comisión. Pero cuando el Congreso Federal se encuentra en sus periodos ordinarios de sesiones, esta tarea, constitucionalmente hablando, recae en el Senado de la República. Fue muy interesante el intercambio que las y los parlamentarios sostuvieron con los dos diplomáticos, quienes ofrecieron antes de la aprobación de sus designaciones una exposición de los programas de trabajo que habrán de realizar en comparecencias que se hicieron por separado. Y respondieron a las preguntas y preocupaciones que las y los legisladores les plantearon. El embajador Alday González destacó la importancia de la agenda multilateral que Suecia y México comparten, es decir, los compromisos que tienen con los derechos humanos, la igualdad sustantiva de género, la llamada diplomacia feminista, la sustentabilidad del medio ambiente y la paz. Se refirió nuestro representante en ese país de Europa del Norte al impacto que la situación de Ucrania está teniendo en las inversiones que se realizan a nivel global, ya que han dado prioridad a esa nación ahora afectada por una invasión. Dijo que pondrá énfasis en los intercambios comerciales, pero también culturales y de formación de recursos humanos en materia de energía, tanto petrolera como de aquella que se deriva de mecanismos alternativos. Otro tópico de posible intercambio México-Suecia es el de la salud, y adelantó que es probable que se confirme la visita del rey de Suecia con una delegación empresarial a México para 2024. El intercambio con el cónsul en Sacramento fue ocasión para revisar los desafíos de la agenda México-Estados Unidos en la antesala de una elección presidencial en aquel país que siempre coloca los reflectores en el nuestro, por migración, seguridad fronteriza y su cotidiano intercambio comercial. González Jiménez expuso un plan que tiene el énfasis en comunicar activamente, así lo llamó, al gobierno de California sus preocupaciones, pero también en los medios de comunicación, preservando la imagen de México y de los mexicanos allá radicados, cerca de un 20% de sus habitantes, y para lo cual espera generar alianzas estratégicas a fin de contrarrestar la narrativa antiinmigrante y racista. Habló del carácter preventivo que debe tener la diplomacia. Dos temas en particular destacaron de su comparecencia: la promoción del respeto a la diversidad sexual de la comunidad mexicana en aquel país y la atención que buscará darle a los mexicanos en situación de cárcel, particularmente aquellos que han recibido una condena de pena de muerte. Vamos a ver lo que sucedió en ese intercambio. Alday González enfatizó en que se trata de construir una relación con un país amigo y expuso su propuesta de impulsar un diálogo político más robusto a través de visitas de funcionarios de alto nivel. Somos países que tenemos una identidad en el respeto a los derechos humanos, en la adopción de medidas medioambientales y consecuentemente la lucha contra el cambio climático, países que están orientados en su trabajo internacional hacia la paz, hacia lograr el desarrollo sostenible. La diputada María del Carmen Pinete Vargas reconoció la trayectoria, currículum y experiencia de Alejandro Alday para impulsar la diplomacia parlamentaria y pública. El poder promocionar nosotros nuestras riquezas, nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestro intercambio de ambas naciones, y que esta coordinación tan estrecha pues nos dará una gran fortaleza para poder nosotros pues sentirnos muy orgullosos ante el mundo. En su intervención, la diputada Krishna Karina Romero Velázquez manifestó su interés por saber cómo México podrá profundizar la relación en el tema verde y de transición energética entre ambas naciones. Todos tenemos conocimiento que para el Reino de Suecia el tema de medio ambiente es una de sus prioridades, así lo ha manifestado
en su participación ocupando la presidencia del Consejo de la Unión Europea durante este año. De igual forma, se aprobó por unanimidad el dictamen sobre la ratificación del nombramiento de Cristian Tonatiuh González Jiménez como cónsul general de México en Sacramento, California, Estados Unidos. González Jiménez propuso agilizar y fortalecer la gestión de servicios consulares de documentación para la población de origen mexicano. Creo que es de gran importancia el promover y establecer una interlocución fluida y eficaz con las autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del gobierno de California. Esto con la intención de dar una visión actualizada y puntual hacia la situación sobre la situación económica, política y social de nuestro país. La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía pidió poner especial énfasis y atención a las necesidades de los connacionales. Creo que dentro de la exposición del plan de trabajo y atendiendo la experiencia de vida en el ámbito del servicio exterior, creo que ha sido muy dinámica, muy completa y sobre todo muy entusiasta, porque yo creo que para atender una agenda como esta se necesita de esto. La diputada Carolina Buregard, presidenta de la segunda comisión, manifestó que aunque California abiertamente ha tomado una posición amigable con los migrantes mexicanos, el clima de animadversión es preocupante. El próximo año va a tener Estados Unidos elecciones presidenciales y otra vez vemos como el tema migratorio y la xenofobia, el racismo vuelve a ser un tema recurrente en campaña, sobre todo con políticos del Partido Republicano, lo cual es sumamente preocupante. El diputado Reginaldo Sandoval Flores recalcó que si California fuera un país, en el año 2022, según su Producto Interno Bruto, sería la cuarta economía del mundo. Según la información del 2021, en California habitan 39.237.836 personas. De esas, 12.699.700 son de origen o mexicanos. Termina aquí nuestra emisión semanal de Parlamento Abierto, el espacio de la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados mexicanos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.